Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu presencia con nosotros. Padre, estamos, Señor, contentos porque podemos sentir tu presencia. Nos sentimos, Señor, llenos de ti. Podemos sentir tus caricias, podemos sentir, Señor, tu abrazo, que nos recuerda cada día, Señor, tu amor para con nosotros. Gracias. Señor, y aunque no tenemos, Señor, mucho que dar, hoy en esta tarde te hemos ofrecido, Señor, y seguimos ofreciendo de lo más profundo de nuestro corazón todo para ti, Señor. Recibe el honor y la gloria. Y, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Padre, danos a conocer tu palabra en esta tarde. Señor, que seas tú, Señor, hablando a lo más profundo de nuestro corazón. Porque, Señor, sin duda alguna, al estar en este lugar, es porque deseamos, Señor, honrarte, deseamos amarte, deseamos, Señor, poder conocerte cada día más. Toma pues, Señor, en esta tarde nuestros pensamientos, nuestras emociones. Señor, voluntariamente nos entregamos a ti, Señor. Y, Señor, sabemos que tú has de preparar o has preparado algo, Señor, hermoso para nosotros en esta tarde. En el nombre de Jesús lo recibimos y te damos a ti el honor y la gloria. Amén, Señor. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Dios es bueno y siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen eso? Y le voy a invitar en esta tarde que podamos abrir nuestro corazón. Continuamos con las 7 moradas de Dios. Ya ni me acuerdo cuántas van como 14 y yo iba a dar 7 nada más. ¿Verdad? Vamos la número 5, ¿sí? Los que han estado tomando nota. Número 5, y yo quisiera, ¿verdad?, que podamos, con todo nuestro corazón, escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hoy quisiera que viéramos el templo del Espíritu Santo. Sí, hemos estado viendo, ¿verdad?, ahí el templo, o el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de, ¿quién más? ¿Sí se acuerdan? De Salomón. ¿Quién más? A ver, los que tienen ahí sus notas. De Esdras, que fue el último que vimos, ¿sí? Bueno, usted tendrá ahí el conteo, ¿sí? Ni me contesta porque trae todo salteado, ¿no? Hace como 2 años que iniciamos esto y no lo podemos culminar. Y bueno, hoy vamos a ver, ¿verdad?, el templo del Espíritu Santo. Y una de las palabras claves que hemos visto en cada uno de estos tabernáculos, en cada uno de estos templos que se han construido, la palabra clave es ofrendas voluntarias, ¿verdad que sí? Ofrendas voluntarias. Para Dios es de suma importancia esto. Lo hemos leído, ¿verdad?, y lo hemos repetido aquí en la Escritura. ¿Verdad?, se repite más de 10 ocasiones. Ofrendas voluntarias, y es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Recuerde que el poder estar en este lugar es algo voluntario. Y mire, nos vamos ahora a los tiempos de Jesús. Vimos un poquito ahí en el Antiguo Testamento, pero ahora yéndonos a los tiempos de Jesús, cuando Jesús viene a esta tierra, ¿verdad?, Él viene a enseñarnos realmente cuál era el propósito real de la venida de Jesucristo a este mundo, de su muerte y su resurrección. Y Él quiere enseñarnos, ¿verdad? Él quiere, o deja plasmado en su palabra, que el templo donde Él quiere habitar es nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y vemos ahí en primera carta a los Corintios, vaya conmigo por favor, primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 6, usted y yo conocemos, ¿verdad?, la historia. Jesús muere en la cruz, pero resucita al tercer día, y por ahí aparece a algunos de sus discípulos. Amén. Antes de poder ascender al cielo, aparece a algunos de sus discípulos y les deja ahí algunas instrucciones. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 6, dice así. ¿Sí está conmigo? Dice, vamos a leer desde el versículo 1. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Y que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y comienza ahí, ¿verdad?, a describir. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Quién está escribiendo esta carta? El apóstol Pablo. Amén. Y él relata, ¿verdad?, cómo Jesús, después de su resurrección, él comienza a aparecer a diferentes personas. Y ahí en el versículo 6 dice que a él apareció a más de 500 hermanos a la vez. Estaban ahí reunidos y dice que él apareció, él llegó, ¿verdad? Ahí les aparece a esas 500 personas. Y una de las últimas ordenanzas que Jesús, ¿verdad?, dejó a sus discípulos, yo le comentaba el día domingo que no solamente, había 12 de sus discípulos, fueron los escogidos, claro que sí, ¿verdad? Pero había mucha gente que le seguía, muchos discípulos, ¿verdad?, que estaban escuchando la palabra del Señor. Y Jesús les da una orden y les dice, bueno, no se vayan, no salgan todavía, vayan a Jerusalén y ahí van a esperar el momento adecuado. Ahí van a esperar la instrucción que yo les he dejado. Y recuerda qué fue lo que les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Dice, entonces me seréis testigos. Hasta entonces, hasta no recibir la llenura del Espíritu Santo, hermanos, dice que iban a ser revestidos de poder. Dice la Escritura que los discípulos, ¿verdad?, ellos hablaban con denuedo la palabra del Señor, predicaban, ¿verdad?, del Evangelio de Jesús, de la vida de Jesús, ¿verdad?, con denuedo, con valentía, con una facilidad de palabra. Y muchos de ellos se sorprendían y decían, ¿no son estos hombres del vulgo? No sabemos que son ahí del barrio, ¿sí? Son hombres sin letra, son hombres sin conocimiento. ¿De dónde pues hablan todas estas cosas? ¿Sabe? Esa fue una promesa que Jesús les dio a los discípulos, ¿sí?, que permanecieran juntos y que iban a ser revestidos del Espíritu Santo de Dios. Y dice que estaban en una ocasión ahí en el libro de los Hechos, ¿verdad? Iniciamos así el capítulo 1, capítulo 2, ¿verdad?, del libro de los Hechos, con el relato que estaban todos unánimes juntos en oración. Y dice que de repente apareció un fuerte viento, ¿verdad?, que llenó toda la casa, y un estruendo ahí, y le fueron repartidas lenguas como de fuego. ¿Sí lo leyeron? ¿Sí? Y fueron todos llenos, dice, todos llenos del Espíritu Santo. Y es lo que Dios desea en cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mire, vaya conmigo a Hechos capítulo 1. Dice ahí, ¿verdad?, leímos que apareció más de 500. Hechos capítulo 1, en el versículo 15. Leímos ahí que apareció como 500 y después apareció ahí a algunos otros hermanos, y vea cuántos había. Ya Jesús se le había aparecido a algunos cuantos, y después aquí da otro dato numérico. Vea, Hechos capítulo 1, versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran ¿cuántos? Como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario. Y bueno, comienza él a relatar lo que Jesús les había dicho, ¿verdad? Y entonces en el capítulo 2 dice que son llenos del Espíritu Santo. Había alrededor de 120 personas. ¿A cuántos se había aparecido? A 500, más de 500 por ahí. Y aquí había 120 personas. La pregunta es, ¿qué habrá pasado con los otros 380? ¿Qué habrá sucedido con aquellos otros a los cuales Jesús apareció? Porque aquí en la promesa, ¿verdad?, de la llenura del Espíritu Santo, solamente había unos cuantos. ¿Sí es así o no? No estaban todos, había solamente unos cuantos. La pregunta es, ¿qué pasó? Si Jesús había dejado una instrucción, había dicho, ¿verdad?, no salgan, permanezcan ahí en Jerusalén. La pregunta es, ¿qué sucedió con aquellos otros? Con aquellos otros, ¿verdad?, 380 aproximadamente, ¿verdad? Había menos de la mitad, hermanos, del número de personas a las cuales Jesús se les había aparecido.
¿sí? Había menos de la mitad. Ya leímos, ¿verdad?, que Jesús se les apareció ahí aproximadamente a 500 personas y les dio ordenanzas, les dio una ordenanza de que permanecieran juntos unánimes. ¿Sabe una cosa? En estos tiempos estamos viviendo tiempos parecidos a los tiempos donde Jesús vivió. Jesús nos ha dejado una enseñanza a cada uno de nosotros, nos ha dado indicaciones a cada uno de nosotros de lo que tenemos que hacer. Y mire, menos de la mitad de los que hemos escuchado las instrucciones de Dios permanecen. Menos de la mitad. Muy pocas personas permanecen al canto de la voz de Dios, a espera de lo que Dios ha prometido, a espera de lo que Dios quiere derramar. ¿Sí? Y podríamos hablar de muchas razones. ¿Cuáles serán las razones por las cuales mucha gente no está? Podríamos, ¿verdad?, hacer un análisis de todo lo que está a nuestro alrededor, ¿verdad?, y podríamos sacar muchas conclusiones. Sin embargo, hermanos, todavía hay un remanente que sigue en espera de lo que Dios desea, de lo que Dios ha ordenado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Agarré un mosquito. Yo veía que todos aplaudían. Decía, están contentos los hermanos. Ok, es que hay muchos mosquitos. Si gustan de emparejar las puertas, no hay problema. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y mire, podemos ver que muchos de los que recibieron esa instrucción no estaban presentes. Y hablamos, ¿verdad? ¿Se acuerda de la plática del día domingo? ¿Cuál fue el tema? Tómate un tiempo. Se les olvida bien rápido. Tómate un tiempo. Y hablamos del tiempo que Dios, ¿verdad?, desea que cada uno de nosotros tomemos, ¿verdad?, o tengamos con Él, exclusivamente o específicamente con Él. Vimos muchas cosas, pero exclusivamente con Él, específicamente con nuestro Dios, tomar un tiempo. Y mire, a pesar de que muchos recibieron la instrucción, solamente unos cuantos esperaron el momento, esperaron el tiempo. La pregunta en esta noche es, a cada uno de nosotros, ¿estaremos esperando? ¿Estaremos esperando la instrucción que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha dado, hermanos? ¿Cómo ven? Cada uno de nosotros tenemos ahí la respuesta. Estamos hablando de las 7 moradas de Dios. Y Dios desea hacer morada en cada uno de nosotros. Y para poder hacer morada en cada uno de nosotros, necesitamos ser obedientes. Esperar a la instrucción que Dios nos ha dado. Moisés escuchó la instrucción de Dios. Preparó todos los materiales necesarios para la construcción del tabernáculo. Amén. Abraham, ¿verdad?, escuchó las instrucciones para poder, ¿verdad?, pues llevar a su hijo y ofrecerlo en sacrificio. Cada uno, José, Daniel, cada uno de los hombres de la fe aprendieron a escuchar la instrucción de Dios. Y en la construcción de los templos, Salomón, David, ¿verdad?, ahí que edificó o preparó los materiales para que Salomón, su hijo, edificara el templo. Esdras, ¿verdad?, ahí. Cada uno de ellos esperaron, escucharon la instrucción y entonces pusieron manos a la obra para poder edificar el templo. Hermanos, necesitamos usted y yo, porque Dios desea morar en cada uno de nosotros, necesitamos escuchar la instrucción de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Necesitamos aprender a escuchar la instrucción de Dios. Ahora, esa instrucción de Dios o ese esperar en la instrucción de Dios tiene que ser de una manera voluntaria. Otra vez, de una manera voluntaria. ¿Por qué muchos no estuvieron ahí? De los 500 a los cuales Jesús les apareció, ¿verdad? Se les apareció. ¿Por qué no estaban todos ahí? Yo no sé las razones, yo no sé los quehaceres que cada uno de ellos tenía, pero mire, solamente alrededor de 120 personas, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1, donde lo leímos, verso 16, ¿sí? 15, 16, alrededor de 120 el número de personas. Ellos esperaron la instrucción. Ellos esperaron el momento. Y saben, en el capítulo 2 vemos que ellos fueron revestidos del poder del Espíritu Santo. Ellos que supieron esperar, ellos que pusieron su voluntad. Hoy en día, ¿verdad?, son muy pocos los que se entregan voluntariamente. Mire, hay mucha gente sirviendo. Hay mucha gente trabajando. Hay mucha gente que habla de Dios, pero muy pocos son voluntarios. Escúchame bien lo que acabo de decir. Hay muchos que están haciendo muchas actividades, hay muchos que están teniendo un servicio, pero muy poquitos de todos esos que hacen un trabajo, un servicio, son voluntarios.
¿Sí me escuchó? Lo voy a volver a repetir. Hay muchos que están haciendo muchas cosas, muchos que están sirviendo, ¿verdad? Para el reino de Dios, para el servicio de Dios, pero muy pocos de ellos son voluntarios. Me encuentro con una gran mayoría de gente que son más forzados a hacerlo que hacerlo voluntariamente. Y a Dios le agrada que usted y yo podamos hacerlo voluntariamente. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Híjole, y cuando las cosas no se hacen voluntariamente, es una carga pesada, hermanos, el servicio. Cuando las cosas no se hacen por voluntad propia, el servicio a Dios se torna pesado. El venir a la congregación se torna pesado. El poder dar un servicio a los hermanos de la iglesia se torna pesado. ¿Saben por qué? Porque no lo estoy haciendo voluntariamente, sino que estoy más obligado a hacerlo. ¿Sí? Estoy más forzado a hacerlo para que no me regañen, para que no me digan, o para quedar bien con los demás. Y soy más obligado a hacerlo, ¿sí?, que por voluntad propia. Y Dios desea que usted y yo podamos hacerlo por voluntad propia. Yo no sé cuántos están teniendo un servicio, cuántos están trabajando para el Señor, pero vamos a hacernos esta pregunta. ¿Lo estoy haciendo por obligación o lo estoy haciendo voluntariamente? ¿Cómo ve? Hay muchos sirviendo, pero muy pocos voluntarios. Podríamos decir que solo la tercera parte de la iglesia está obedeciendo, los demás no. Esta es una realidad. Solamente unos cuantos están obedeciendo a la palabra. Los demás, aunque se reúnen, aunque cantan, aunque leen, aunque podrían hacer muchas cosas de cristianos, no es de un corazón voluntario. Y Dios no se agrada de eso. Dios se agrada de las cosas voluntarias. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No sé si puedan decirle a los que si quieren meterse y cerrar la puerta, se están metiendo con todo. Aquí veo su amor por Dios. ¿Cuántos aman al Señor y ya con los ojos chiquitos, amén, todos pecados? ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Ok, ahora si usted de repente aplaude, voy a entender por qué está. ¿Cuántos dan gloria al Señor bien fuerte? Aleluya. Es que aquí adelante está como si con todo. Dios es bueno. Y mire, podemos ver algunas citas bíblicas o porciones de la Escritura donde muchos de ellos, ¿verdad?, hicieron las cosas voluntariamente. Y recuerdo, no vamos a ir ahí, pero sin duda alguna usted también lo va a recordar, las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? 5 de ellas fueron prudentes y 5 de ellas, ¿cómo dice la Biblia que fueron? Insensatas, sin sabiduría, ¿verdad? No se prepararon, aunque sabían y tenían el anhelo, porque mire, tenían el anhelo, las 10 tenían el anhelo de poder recibir al novio, ¿cierto? Las 10 tenían el deseo, las 10 estaban ilusionadas con la espera del novio. Al hablar de 5 mujeres insensatas no quiere decir que no les importaba. No, espérenme. Ellas también tenían el interés de poder recibir al novio, pero fueron más forzadas que por voluntad propia. Tenían el deseo, pero no había la voluntad de poder hacerlo. Son dos cosas diferentes. ¿Cómo puede ser que tenga el deseo, pero no tengo voluntad? Sí, hermanos, es posible. Mucha gente tiene el deseo de amar a Dios, mucha gente tiene el deseo de que Dios le bendiga, pero no hay voluntad de poder entregar su corazón por completo. ¿Y qué fue lo que pasó? 5 de ellas estaban listas con su aceite lleno, llenas del Espíritu Santo. El aceite representa el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? 5 de ellas tenían su vasija llena de aceite, o sea, su corazón lleno del Espíritu Santo, y 5 de ellas no. Aunque anhelaban, ¿verdad?, poder esperar al novio, su vasija no estaba llena. No había voluntad en ellas. Miren, tan es así que les dijeron a las otras, regálenos de su aceite, ¿no?, para ya no ir a comprar. Y entonces las otras mujeres sabias le dijeron, no, miren, si les damos, les van a faltar a ustedes y a nosotros también. Mejor vayan y compren. Vayan rápido. Y bueno, yo puedo imaginarme que, pues vamos, pues ya quiero. Pero vea, por eso la Biblia habla de 5 mujeres insensatas, que no actuaron con sabiduría, que no actuaron por voluntad propia. Las otras les tuvieron que decir, vayan y compren. No fueron ellas capaces de decir,
espérenos, vamos rápido a comprar. No, pidieron que les dieran. Dame. Pero cuando les dijeron, vayan ustedes a comprar, hermanos, ahí fue donde vino el esposo y se quedaron, el novio, y se quedaron fuera. ¿Sí? Hermanos, ¿cómo estamos actuando ahora? El resultado de la entrega voluntaria lo vemos en cada uno de los tabernáculos, ¿verdad? De las moradas que hemos visto. En Moisés, en David, en Salomón, en Esdras y ahora en esta del Espíritu Santo. La entrega voluntaria, hermanos, es fundamental. Es fundamental. Qué bueno que usted está aquí en esta noche. Creo yo que fue por voluntad propia. Si fue por voluntad propia, entonces vamos caminando bien. Todavía hay que corregir muchas cosas, ¿verdad que sí? Pero vamos por voluntad propia. Yo tengo el deseo. Dios ve con agrado esos corazones. Dios se agrada cuando usted y yo lo hacemos por voluntad propia. 120 personas recibieron la promesa. 120 personas. ¿Por qué nada más 120 personas? ¿Por qué no todas las 500 a las cuales Jesús se le apareció y muchos más? ¿Por qué solamente 120 personas, hermanos? Todos aquellos que esperan, ¿verdad? A la voluntad de Dios, todos aquellos que se entregan voluntariamente, hermanos, van a recibir la promesa de Dios en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Todos aquellos que se entregan voluntariamente son los únicos que van a experimentar el poder de Dios. Van a experimentar el poder, la gloria de Dios. Son los que van a disfrutar la verdadera vida en Cristo. ¿Habrá gente que no disfrute el ser cristiano? ¿Cómo ven? Y que dicen ser cristianos. Y que no disfrutan la vida en Cristo. Yo quisiera, si Dios me presta vida, próximamente poder hablar de los pecados que están ocultos. Hay muchos pecados ocultos que no nos dejan glorificar el nombre del Señor. Y quiero tomar como referencia a Acán. Cuando Acán tomó del anatema, dice que lo escondió en su tienda, nadie más sabía más que Acán y su esposa y su familia, nadie más. Y entonces, ¿verdad? Por ahí Moisés, Josué le dicen, da gloria a Dios. Y no puede hacerlo. ¿Saben por qué? Porque hay pecado oculto. Y si Dios nos presta vida, próximamente vamos a hablar de los pecados ocultos. Porque veo que muchos que vienen a la congregación traen una culpabilidad. Y Dios desea quitar esa culpabilidad de sus corazones. Ya me estoy adelantando. Pero ¿por qué estoy mencionando esto, hermanos? Porque si nosotros no nos entregamos voluntariamente, entonces no podemos recibir la llenura del Espíritu Santo. Se nos va a hacer una carga pesada el poder estar en este lugar, hermanos. Vamos a poder experimentar el poder de Dios cuando nos entreguemos voluntariamente. Los que se entregan voluntariamente irán de poder en poder. Amén. Los que se entregan voluntariamente pueden decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los que se entregan voluntariamente son los que serán tomados en cuenta, hermanos. Bíblicamente aquí lo podemos ver. Amén. Los que se entregan voluntariamente son los que serán puestos en lo mucho, porque en lo poco han aprendido a ser fieles. Los que se entregan voluntariamente, solo ellos. Y todo esto nos habla de obediencia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? Mire, ninguna de las otras moradas del Antiguo Testamento, ni la de Moisés, ni la de David, ni la de Salomón, ni la de Esdras, fueron lugares, ¿verdad?, donde, o mejor dicho, fueron lugares muy especiales donde Dios habitó. Pero cuando habla Jesús aquí en el Nuevo Testamento, hermanos, Jesús nos habla de cada uno de nosotros, de nuestra persona. El tabernáculo de Moisés, de David, de Salomón, de Esdras, fueron lugares que se edificaron, ¿sí? Edificios, el tabernáculo, la tienda de pieles. Pero cuando Jesús habla de ese templo, Él está hablando de hacer una morada en nuestro corazón. ¿No le da gusto eso? Es una morada muy especial. Jesús habla de esa morada que está en nuestro corazón, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Vaya conmigo a San Juan capítulo 2, por favor. San Juan capítulo 2, versículo 21. Cuando lo tengan, un fuerte, fuerte gloria a Dios.
Mire, vamos a leer desde el 13. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. ¿Sí está conmigo? Capítulo 2, verso 16 estamos. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Verso 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras que ya haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Verso 20. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Verso 21, ¿qué dice? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Mire, la gente no entendía, los estudiosos de la Biblia no alcanzaban a comprender. Ellos creían y tenían el templo así, el local, el edificio. Imagínense, el templo va a ser una construcción preciosa, una construcción muy impresionante. Pero dice que él hablaba, ¿verdad?, del templo de su cuerpo. Los materiales ya no son literales. Ahora el material del cual habla es el corazón. Amén, hermanos. El corazón, hermanos. Ahora Dios quiere hacer morada en nuestros corazones. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Qué hermoso, qué hermoso. Le iba a preguntar cuántos han experimentado, pero yo creo que todos. Qué hermoso es experimentar la presencia de Dios aquí. ¿Verdad que sí? Es hermoso, hermanos. Es hermoso. Así de que sigamos anhelando la presencia de Dios aquí en nuestro corazón. Vaya conmigo a primera carta a los Corintios, por favor. Verso 6. Perdón, capítulo 6, verso 15. Gloria a Dios. Leo desde el 12 y me regreso un poquito para que podamos a entender el contexto del versículo que le acabo de decir. 6, 15, pero leo desde el 12. Todas las cosas me son lícitas. ¿Sí estamos ahí? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Verso 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y os haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, ¿qué dice? Un espíritu es con él. Oíd de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Vea el 19. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Templo, morada, templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sí. Y mira, aquí Pablo nos dice, ¿verdad?, lo que no debemos de hacer en nuestro cuerpo, ¿sí?, porque no nos pertenece. Es templo del Espíritu de Dios. Amén. ¿Cómo tenemos el templo del Espíritu de Dios, hermanos? ¿Sí? Necesitamos nosotros cuidar este templo. Miren, normalmente hay un espíritu que se mueve en algunos lugares. Y cuando la carta de los Corintios está hablando, cuando Pablo está escribiendo esa carta a los Corintios, en estos capítulos, había un problema en la iglesia en ese entonces. Hay ciertos espíritus territoriales, ciertos espíritus que controlan ciertos lugares, espíritus malignos, ¿sí?, espíritus demoníacos, ¿sí? El diablo está bien organizado, pero el Señor es más poderoso y el Señor lo reprenda. Amén, hermanos. Y mire, normalmente hay lugares, y aquí Corinto, ¿verdad?, era un lugar, era puerto, ¿verdad?, estaba pegado a la costa.
Y bueno, normalmente en los puertos se mueve mucho la inmoralidad, el adulterio, la fornicación. Y esto era lo que estaba sucediendo aquí en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia, porque es escrita a los hermanos de la iglesia. Había situaciones que no eran correctas. Corinto era un puerto y bueno, había mucha inmoralidad. Y la gente que se convertía al cristianismo, ¿verdad? Llegaba a los pies de Jesús, conocía a Jesús, escuchaba del amor de Jesús y les gustaba, pero querían seguir practicando las cosas que anteriormente hacían. Y entonces el apóstol Pablo se da la tarea de escribirles y dice, no, esto no es correcto. ¿Sí? Y mire, llegaron a tal grado, hermanos, ya cristianos, de jactarse, de sentirse orgullosos de lo que hacían, de las prácticas que tenían. Esto era terrible, ¿sí? Increíble, podríamos decirlo también. ¿Sí? Se sentían ya contentos o satisfechos, se jactaban, ¿verdad? Presumían de las cosas que hacían y sin darse cuenta estaban siendo gobernados por ese espíritu que controlaba esa región. ¿Sí? Y bueno, eso es terrible. No sé si ha escuchado o ha conocido lugares donde casi todos son alcohólicos. Un espíritu de alcoholismo gobierna ese lugar y bueno, se repite, donde todos son, ¿verdad? No sé, drogadictos, o donde todos son, bueno, no sé. Son espíritus que controlan, ¿verdad? Ese territorio, son espíritus territoriales. Y esto era lo que estaba sucediendo, ¿verdad? En el corazón de la iglesia en Corinto, hermanos. Estaban teniendo prácticas que no eran correctas. Por eso Pablo les escribe y dice, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, lo que ustedes están haciendo, hermanos, las prácticas que están teniendo no son correctas, porque están pecando, ¿verdad? Están atentando contra el propio templo del Espíritu de Dios, que es su cuerpo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Usted y yo somos morada de Dios, tenemos que ser morada de Dios. Habita en nosotros Jesucristo, su Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? Y vea, Dios quiere hacer una morada de cada uno de nosotros. Y tenemos que saber que nuestro corazón, que nuestro cuerpo no nos pertenece, es templo del Espíritu Santo. Es ahí que mucha gente no alcanza a entender, ¿verdad? Cuando decimos que tenemos que vivir como verdaderos cristianos. Porque nosotros reflejamos a Jesús. O tenemos que reflejar a Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y vea lo que dice el verso 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Qué fuerte habla aquí el apóstol Pablo. Habla muy fuerte. ¿Sí? Son uno solo. Y después dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo porque somos templo del Espíritu de Dios. Cuando usted y yo tenemos prácticas que no son correctas, hermanos, nos hacemos uno con el mundo, uno con el maligno, y el Espíritu de Dios no puede habitar en nosotros. Por eso le decía que yo quisiera hablar de los pecados que son ocultos, porque esta palabra para muchos, lejos de animarles paz, los tumba, los desanima, porque dicen, híjole, entonces es que yo no puedo ser templo, mi intención no es ponerle una carga pesada, no. Muchas veces esto ha pasado, muchas veces esto se ha dado. La predicación suele ser una carga súper pesada y decimos, no, mejor ya no, porque no puedo. No puedes o no quieres. El apóstol Pablo habla fuerte aquí. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo y por eso queremos hablar de esos pecados, ¿verdad? Que están ocultos, que nos culpabilizan, ¿verdad? Nos culpan, nos hacen sentir mal, culpables. El Señor Todopoderoso quiere limpiar nuestro corazón. Y limpiarnos de toda culpabilidad para que tu estancia en este lugar sea voluntaria. Y en esa voluntad propia de tu corazón, tú puedas experimentar la gloria de Dios. De lo contrario, seguirá siendo una carga cada palabra que escuches y te irás de este lugar y dirás, ya no regreso ahí porque no puedo, porque no me siento santo, porque no me siento limpio, porque si le entregas tu corazón a Jesucristo, Él tiene el poder para quitar y limpiar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Porque no habemos en este lugar ni siquiera uno justo. El único justo es Cristo Jesús. Y Él en su justicia quiere limpiarnos a cada uno de nosotros. Amén.
Bendito el nombre del Señor. Así que hay buenas nuevas, hermanos. Aunque muchas veces, ¿verdad?, nos hemos vuelto religiosos. Venimos, nos reunimos, gritamos, cantamos, nos emocionamos, lloramos quizás, pensando que el templo de Dios es este local. Vamos al templo. Y entonces aquí sí siento la presencia de Dios. Entonces cuando llego al templo, cuando llego al local, ahí sí, no, hermanos. Sí. Y nos volvemos religiosos. Creemos que al venir aquí ya cumplí. Hay mucha gente que viene a la congregación para calmar esa culpa. Yo le digo, hablando de la culpa, para calmar esa culpabilidad. Dijo, es que no he ido en más de no sé cuánto tiempo, entonces voy a ir para calmar un poco mi culpa. Estamos totalmente equivocados. Es un concepto erróneo de lo que Dios quiere hacer, ¿sí? Y salimos de este lugar y seguimos siendo los mismos mentirosos, los mismos, bueno, muchísimas cosas, ¿sí? Desobedientes, fornicarios, adúlteros, borrachos, lotería. Por eso Dios quiere limpiar nuestro corazón. Amén. Y ve ahí en el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. ¿Sí? 6:20, ¿está conmigo? Amén. Escuche bien, por favor, escúchenos bien. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Amén. Habéis sido comprados por precio. Entonces, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Dios. Tú y yo, ninguno nos quedamos fuera. Tú y yo fuimos comprados por precio. Así que tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo, hermanos. Glorifica a Dios en tu cuerpo. No solamente cuando vengas a este lugar, sino cuando nadie te ve, sino cuando estás en la calle, sino cuando estás con tus compañeros. Ahí glorifica a Dios en tu cuerpo. Porque somos templo del Espíritu Santo. Templos de Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ahora vaya conmigo, por favor, a la segunda carta a los Corintios. Ya vimos ahí la primera. Ahora, la segunda carta a los Corintios, igual en el capítulo 6. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Y vamos a leer el versículo 16. ¿Está contento en esta noche? Otra vez leo desde el 14. Fijamos nuestra mirada en el 16, pero leo desde el 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Verso 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Verso 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos. ¿Quién dice? ¿El pastor? ¿Quién dice? El Señor. El Señor lo está diciendo, el Señor. Y no toquéis lo inmundo. Y escuche, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? ¿Quién lo dice? Dios mismo, hermanos. Dios mismo. Cuando usted y yo pasamos por alto esta parte de la Escritura, estamos desobedeciendo a Dios. Porque Dios mismo, ¿verdad?, dice en su corazón que nos apartemos, que quitemos eso de nuestro corazón. ¿Sí? Y nosotros somos el templo de Dios vivo. Entonces dice: salid en medio de ellos. Esas prácticas que estás teniendo, salte de ahí, aléjate de ahí, no te conviene. Ahí dijimos: no todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y estamos hablando del templo del Espíritu de Dios. Vamos, salte de ahí. Hemos dicho que el mundo te ofrece aparentemente cosas buenas, cosas atractivas, pero sabes, el precio que tienes que pagar es con tu vida. Estarás separado. Mire, no sé si decirlo de esta manera, aunque Jesús fue uno de los más, o fue el que más habló del infierno. Jesús.
Pero no sé si decir la palabra infierno, porque hablamos del infierno y decimos, híjole, las llamas, el diablo que gobierna. El diablo no gobierna en el infierno, el diablo no va a gobernar en el infierno. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles como castigo, no para que reine. ¿Sí? Imaginamos el infierno, ay, ¿sí? ¿Saben qué es lo más terrible en el infierno? El diablo, no. Las llamas, pues quizá la tortura que va a recibir no. ¿Saben qué es lo más terrible en el infierno? El saberse separado por toda una eternidad de Dios. Eso es lo más terrible. Eso es lo más terrible. Y si usted y yo no salimos del medio de ellos, dice la Escritura, entonces lo más terrible que vas a sentir es estar separado de la gloria de Dios. Pero si tú y yo salimos de ese lugar y vamos voluntariamente, nos ofrecemos, tenemos que saber, porque la Biblia nos dice que vamos a recibir bendición de parte de Dios. Y ahora nos vamos todos al cielo. Amén. No es que nos hayamos ido al infierno, no. Ahora todos vamos a la parte de ir al cielo. ¿Qué es lo mejor de ir al cielo? Calles de oro, mar de cristal, animales, ¿verdad? Como nos pinta, ¿verdad? Que no son feroces. Una morada que Dios ha preparado. ¿Eso será lo más hermoso? Déjeme decirle que no. ¿Saben qué es lo más hermoso? Que vamos a estar al lado de nuestro amado Jesús. Eso es lo más hermoso. Si me da corona, si me da premios, si me hace una casota, una casa, yo no sé. Lo más hermoso es estar al lado de Jesucristo. Eso es lo más precioso, hermanos. Por eso la palabra de Dios dice, vamos, sal en medio de ellos, para que puedas estar conmigo, para que yo pueda morar contigo. Bendito el nombre del Señor. Estamos hablando de la morada y posteriormente hablaremos de la morada eterna de Dios. Bendito el nombre del Señor. Dios es grandioso. Tenemos que limpiarnos de toda inmundicia. Por ahí se levantó un grupo de gente, ¿verdad? Usted la conoce. Se levantó un grupo de gente que comenzaron, ¿verdad?, a levantarse en contra del líder y esto y el otro, y dijeron, haznos un Dios. ¿Se acuerdan? Y hicieron un becerro de oro. ¿Se acuerdan? Y entonces danzaron y bailaron. Y bueno, ahí hay una palabra muy fuerte que se sentaron y se levantaron a jugar, ¿verdad? Dice, y habla de actos sexuales. Si la podemos estudiar bien, habla de cosas terribles que atentaban contra el cuerpo. Y entonces, cuando Moisés iba descendiendo, ¿verdad?, ahí con Josué, dice, oye, alarido de pelea, escucho. ¿Sí se acuerdan? No, son voces de fiesta, son voces de cantos. ¡Wow! Ya hablamos de eso, ¿verdad? Y entonces dice que descendieron y Moisés se enojó tanto, ¿verdad? Porque el pueblo había sido infiel, porque el pueblo había visto maravillas de parte de Dios y ahora estaban, ¿verdad?, totalmente adorando otra cosa. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? ¿Se acuerdan? ¿Les pegó con las tablas? No, arrojó las tablas. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? La Biblia nos relata que la tierra se abrió y todos esos hombres, todas esas mujeres que fueron infieles, fueron tragados vivos al Seol. ¿Sí lo han leído? Así lo dice la Escritura. El Señor aniquiló, ¿verdad?, a esos hombres. Y bueno, hoy la palabra del Señor es muy atacada. Hoy, ¿verdad?, muchos que quieren razonar en su propio pensamiento humano dicen, pues ¿por qué si es Dios? ¿Por qué mató a tanta gente? ¿Verdad? Y comienza a tratar de razonar. Hermanos, Dios es soberano y todo lo que Él hace actúa en justicia y en verdad. Él no es injusto, Él es justo. Amén. Él es justo. ¿Y qué fue lo que pasó? Mire, vamos, todos murieron ahí. Toda esa gente murió. Dios es un Dios santo. Diga conmigo, Dios es santo. Es 3 veces santo. ¿Sí lo creen? Amén. Dios es 3 veces santo. Mire, un embajador de su nación, yo no sé cuántos han visto a algún embajador, aunque sea en la televisión, en las noticias, quizá lo hemos visto, ¿verdad? ¿Qué hace el embajador? Representa a su nación. Está en otro país, pero está representando a su nación. Por ahí se han dado las noticias de embajadores, ¿verdad?, que han dejado en mal al país porque han hecho cosas que no son correctas, ¿sí?, y ponen en mal al país. Mire, usted y yo somos embajadores en este mundo.
Somos embajadores de Jesús. Amén. La pregunta es, ¿cuántas veces hemos dejado en mal a Jesús? ¿O nos estaremos comportando como verdaderos embajadores? ¿Cómo ven? Hay un alto índice de ¿cómo poder decirlo? De gente que le da vergüenza hablar de Jesús con sus compañeros de escuela, compañeros de trabajo o vecinos. ¿Sabe por qué? Porque no hemos sido buenos embajadores. Por esa razón. Y los de su trabajo no saben que él es cristiano porque no ha sido un buen embajador. Y por ahí sale un cristiano que es buen embajador y dice, soy cristiano, y usted dice, yo también. ¿Tú también? Y hasta se sorprende, ¿tú también? ¿Hace cuánto que conociste al Señor? Pues tengo 25 años de cristiano. ¡Wow! No hemos sido buenos embajadores. Y de repente nos da vergüenza poder hablar de Jesucristo, porque no hemos sido buenos embajadores. Necesitamos reflejar a Jesús. Para poder ser buenos embajadores necesitamos que Jesús habite en nuestro corazón. Esté en nuestro corazón. ¿Cuántos hablaban del nombre del Señor? Dios es bueno. Amén. No tomemos a Jesús solamente como algo, como alguien, ¿verdad? Que me tiene que dar lo que yo quiero cuando trueno los dedos. Señor, sáname. Señor, dame. Señor, y muchas veces tomamos a Jesús nada más así. No, hermanos. Jesús es el Todopoderoso. ¿Sí? Y es triste, ¿verdad?, que no tengamos respeto muchas veces y que lo tratemos así. No, hermanos, Jesús debe de ser mi Rey, mi Señor, o sea, quien gobierna, quien señorea mi corazón. Yo solamente, diga conmigo, yo solamente soy una morada. Amén. Yo solamente soy una morada. Usted y yo solamente somos una morada. Hay una pregunta que me han hecho muchas veces. Me han dicho, oiga, hermano, ¿un cristiano puede ser poseído por un demonio? Perdón. Y yo creo que un verdadero cristiano no. Un verdadero cristiano tiene a Jesús en su corazón. Hay mucha gente que dice ser cristiana, pero que no es cristiana. Yo le dije en su momento, hay mucha gente que se reúne, que canta, que hace, que tiene, pero no lo hace voluntariamente. Amén. Una persona que dice, pues yo voy a la iglesia, digo ser cristiano, pero no estoy viviendo en santidad, sí puede ser poseído por un demonio, claro que sí, porque la puerta o el acceso al corazón es el pecado. Amén. Si Jesús está en mi corazón, usted y yo no podemos ser poseídos por un espíritu. No, esto no es bíblico. A no ser que nosotros no seamos cristianos genuinos, entonces ahí sí. ¿Qué tengo que hacer? Ser morada de Dios. Ahora, perdón, ¿un espíritu inmundo se puede meter a la fuerza en el corazón de un ser humano? No. Si una persona es poseída no es porque el diablo lo haya tomado a la fuerza. No, esto es de voluntad. ¿Por qué? Porque estoy teniendo prácticas o mirando cosas que no son correctas. Entonces yo abro la puerta. Yo voluntariamente le estoy dando el acceso a ese espíritu. Por eso cuando hay una pelea, ¿verdad?, de liberación, ¿sí?, lo que decimos es clama a Jesús y siga a Jesús en tu corazón. Porque una vez que Jesús entra al corazón, nadie puede entrar ahí. Un espíritu inmundo. Amén, hermanos. Si Jesús es mi Señor, Él señorea mi vida. No puedo dejar relegado a Jesús en un ladito y lo demás gobernar mi vida. No, hermanos. Mucha gente, lamentablemente mucha gente en esos tiempos vive así. Su vida cristiana es así. Tienen a Jesús ahí en su mente, en su pensamiento, pero no en la tabla de su corazón. Dicen por ahí, tienen el Jesús en la boca. ¿Se ha escuchado esa expresión? A mí cómo me molesta esto, en lo personal. No se pasa algo y ¡ay, Jesús! Bueno, en inglés, ¿verdad? Oh my God. ¿Sí ha escuchado? Oh my God. Si vas a clamar a Jesús, que sea para rendirle honor, que sea para rendirle gloria. Amén.
quizá en algún tiempo de complicado, bueno, clamemos a Jesús, pero no por cualquier cosa. No por cualquier cosa. El nombre de Jesús es todopoderoso. El nombre de Jesús, hermano, ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, debajo de la tierra y en el cielo. Y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre, dice la Escritura. Bendito el nombre del Señor. Jesús quiere hacer una morada en cada uno de nosotros. Si Jesús gobierna en nuestro corazón, hermanos, entonces podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué palabras tan poderosas estas, ¿eh? Qué palabras tan poderosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito el nombre del Señor. El templo que ahora Dios ha escogido amén. Es usted y soy yo. ¿No le da gusto eso? Ahora Dios no pide levantar un edificio, no pide esto, pide corazones dispuestos. Amén. Porque Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Él no lo desprecia. Qué gozo es que ahora Jesús lo haya escogido a usted y me haya escogido a mí para poder ser morada. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso. ¿Cuántos quieren esa visita de Jesús en su corazón? ¿De verdad? El Señor quiere habitar ahí en nuestro corazón. Usted y yo estamos siendo transformados de gloria en gloria, transformados por el poder de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Solamente tenemos que entregarle nuestro corazón, rendirnos por completo a Él, hermanos, y Él estará atento a tu oración y mi oración voluntaria. Y cuando Él ve el corazón voluntario, dice: yo voy a ir, yo voy a descender en ese lugar, yo voy a habitar, voy a hacer morada en ese corazón. Pero que no solamente sea de un día, de los miércoles o los domingos, o los días de necesidad, sino que sea día tras día. En cada instante o a cada instante. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El Señor busca solamente que nos entreguemos por completo a Él. Tenemos que morir a nuestra carne. Tenemos que entregarle nuestro corazón. No es un templo literal, ahora es nuestro cuerpo, nuestro corazón. Él quiere habitar ahí. San Juan capítulo 7, versículo 37. Vayan por favor conmigo. San Juan capítulo 7, verso 37. Dice así, ¿lo tiene? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, escuche, de su interior correrá, ¿qué dice? Ríos de agua viva. Y mire, hasta este momento Jesús se había hecho presente, ¿verdad?, en forma de nube. Y ahora aquí Jesús habla de su gloria como agua, de su presencia como agua. Amén. Dice: si alguno tiene sed, dice, si alguno tiene sed, venga a mí. O sea, voluntariamente. Voluntariamente. Hay una expresión que dice, ¿verdad? Puedes llevar al caballo al agua, pero no puedes forzarlo a tomar. ¿Sí has escuchado eso? Y si no lo he escuchado, bueno, ya lo escuchó. Y bueno, se dice que había un hombre que llevó a sus caballos a beber agua, y uno de ellos, ¿verdad?, permanecía erguido, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad?, este hombre le tomó, ¿verdad?, la cabeza y le bajó la cabeza hasta el agua y mojó el hocico, ¿verdad?, del caballo en el agua, y el caballo rápidamente se incorporó y no bebió agua. Y entonces, ¿verdad?, el padre, ¿verdad?, el dueño de los caballos dijo: déjalo, no tiene sed. ¿Está conmigo? Esto es algo voluntario.
Dice aquí Jesús una vez más, ¿verdad? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Algo voluntario. Quizá a lo mejor te has sentido que los hermanos, el pastor, te llevan, órale, bebe. No. Si tienes sed, no bebas de otras fuentes. Jesús le dijo a la samaritana: cualquiera que vuelva a beber de esta agua, volverá a tener sed. Y te dará más sed y más sed y más sed. Pero si vienes a Cristo y bebes del agua que Jesucristo ofrece, nunca más volverás a tener sed. Se lo digo a la samaritana. Y hoy no lo dice a usted y a mí. Ya no bebas. Si vuelves a beber del agua que está en ese pozo, vas a volver a tener sed. Por eso hay mucha gente insatisfecha. Por eso hacen esto y después hacen esto y después hacen esto y después quieren ser esto y después quieren ser esto. Están insatisfechos y quieren seguir la corriente del mundo. Bueno, hoy lo de moda es cambiar las letras. No voy a mencionar. Es la moda, ¿no? Están insatisfechos. No tienen identidad. Porque no tienen a Jesús en su corazón. Pero cuando Jesús viene al corazón, Él nos da identidad y nos dice: eres hijo mío. Esa es tu identidad. Y no tienes por qué andar copiando las modas de afuera, ni andar imitando las de allá afuera. Todos aquellos que imitan no tienen identidad de Cristo. Vendrán a la iglesia, cantarán, harán todos los cristianos, pero no lo están haciendo voluntariamente. Porque cuando vienen y lo hacen voluntariamente, dejan de copiar las cosas de allá, vienen voluntariamente a beber del agua que solamente Cristo puede ofrecer. Esto es verdad, esto es así. Bendito el nombre del Señor. Si alguno tiene sed, venga a mí. Venga a mí. ¿Y qué? Son dos acciones diferentes. Número uno, venir. Y número dos, beber. Amén. Dos verbos diferentes. Venir y beber. No solamente vengas. Ahora ya está Jesús aquí. Ahora comienza a beber del agua que Él quiere dar. Y vea versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, vea qué hermoso es esto, de su interior correrán, brotarán, saldrán ríos de agua viva. Algunos de nosotros solamente salen gotitas nada más. No, Él quiere que broten ríos de agua, así como en los días pasados que se reventó el río, la represa, y inundó aquí. ¿Ya vio cómo es el camino? Había río adelante, atrás, a un lado y al otro, así que no era la pelusa, era el río. Río por aquí, río por acá, por delante y por detrás. Ríos de agua viva. Esa imagen de un río poderoso, de un río, ¿verdad?, que lleva corriente, es lo que Jesús enseña aquí. Dice: el que cree en mí, de su interior correrán, brotarán ríos de agua viva. Y cualquier hermano que esté a nuestro alrededor se les ha picado de esa agua. ¿Que viene de dónde? Del oriente, del trono de Dios, ¿se acuerdan? Viene del oriente, del trono de Dios. ¿Cuántos tienen sed? ¿Cuántos tenemos sed? Cierra tus ojos.